el marco de la 404, la RBM 474-2022 Minedo, que justamente es la norma técnica que establece las disposiciones para la prestación del servicio educativo en todas nuestras instituciones educativas de educación básica para el año 2023. Entonces, en este contexto educativo, se nos está hablando de una mirada, de una perspectiva descentralizada del proceso, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, tanto de la planificación como de la gestión. Estamos hablando de la autonomía pedagógica de la institución educativa para poder decidir una ruta propia en la planificación, en la gestión, en la innovación, en los procesos mismos que va desplegando al interior de la institución. Por supuesto que buscamos, a partir de ese proceso, que lo que hacemos como institución educativa sea pertinente al contexto y responda también a la demanda educativa del contexto. Por eso hablamos de un proceso mucho más descentralizado y autónomo, porque las instituciones educativas tienen que ser pertinentes a lo que está sucediendo a su alrededor y también pertinentes a la demanda del contexto que se está dando. Pero por favor, no tengamos una mirada muy chiquita, muy pequeña de lo que es el contexto. El contexto no solo es lo local, no solo es lo local. El contexto también es el distrito, el contexto también es la región, la provincia, el contexto también es el país y en algunos momentos puede ser el mundo entero, el mundo entero. Sé que trabajamos con niños y niñas de primaria, pequeños, pero ahí también hay niveles de escolaridad. Seguro nuestros niños de primer grado de primaria, su nivel de escolaridad debe ser su familia, su barrio y la escuela. Y algunos de ellos que trabajan con papá o mamá, los ámbitos laborales de papá o mamá, la chacra, el mercado y otros espacios más. Eso es posible. Estamos convencidos que esos contextos van a ir escalando. Pero poco a poco tenemos también que hacer que nuestros pequeños de tercero, cuarto grado de primaria estén pues vinculados con la región, estén vinculados con el país. Quinto y sexto grado ya está hablando de una perspectiva y un contexto mucho más ampliado. Estos aspectos son los que tenemos que tener nosotros siempre mucho cuidado para no tener una mirada chata del contexto, una mirada muy pequeña del contexto. Ahora, otro elemento que se ratifica con la norma técnica para el servicio educativo en el presente año es la implementación del currículo educativo nacional. Muchos maestros y maestras pensaban el año pasado o estaban en duda el año pasado de que el currículo iba a ser cambiado, modificado este año, pero justamente la norma lo que hace es ratificarse la implementación del currículo y yo estoy de acuerdo. Hemos tenido un corto proceso, un corto cambio en el proceso de implementación del currículo nacional. No se ha visto ni se ha evaluado cuál es el impacto del currículo en los estudiantes, en el aprendizaje y en nosotros mismos. Hay un pequeño estudio, es cierto, dentro del Ministerio de Educación que nos alertaba que un problema de la implementación del currículo nacional era que los maestros y maestras del Perú no tenían un cabal conocimiento y dominio de las competencias, es decir, nosotros mismos no teníamos un dominio completo de nuestras competencias y eso hacía y dificultaba la implementación del currículo. Pero esto nos tiene que llevar justamente, si este año es parte del proceso y la implementación del currículo, tenemos que pensar en cómo diversificamos el currículo. Y eso tiene mucho que ver con la autonomía pedagógica de la IE. Es decir, tiene que ver con hacer pertinente al contexto y a la demanda educativa del contexto. Hay que ser pertinente lo que estamos planificando, lo que estamos proponiendo. Hay que ser participativo en el sentido de que nuestras programaciones, nuestras planificaciones no pueden ser individuales, sino más bien tienen que ir cada vez más a ser colegiadas. Tenemos que hacer un trabajo colegiado más fuerte, más permanente. Hay que trabajar en redes. Simplificado y flexible en el sentido de que tratemos de que nuestros propios formatos de planificación no sean formatos interminables que nos cargan de un sistema burocrático y que en el sistema burocrático se termina perdiendo la lógica de planificación en el marco del desarrollo de la competencia. Por eso es que tenemos que tener una mirada más amplia de lo que vamos haciendo en el día a día. Igual nos dice que este año toda nuestra mirada tiene que estar centrada en el estudiante, pero centrada en el estudiante en dos ejes.
Uno, en el bienestar socioemocional, y dos, en que la actuación de lo que vamos desarrollando, de lo que vamos planificando, de lo que vamos haciendo en el día a día, en la escuela, en el aula, tiene que estar basada en evidencias. No podemos seguir planificando solo por percepción o solo por el elemento subjetivo o porque yo creo que eso es lo más correcto, sino que tenemos que basarnos en evidencias para planificar. Y esa es justamente la segunda parte de la presentación de hoy. Cuando hablemos de diagnóstico, vamos a ver un poco el tema de las evidencias, porque tenemos que mirar ello, ¿no? Si hablamos de bienestar socioemocional, estamos hablando de equilibrio emocional, de adaptación a la convivencia, de bienestar colectivo. Seguro las maestras, maestros que el año pasado han estado en primero, segundo y tercer grado de primaria, han sufrido muchísimo para generar pues un proceso de recuperación, porque nuestros niños y niñas que venían de la educación a distancia tenían un conjunto de debilidades y falencias en cierta manera en la apropiación de ciertos elementos básicos para construir conocimientos. Y han ido avanzando, pero también tenemos que ir pensando que no es solo habilidades, conocimientos y capacidades, sino también tiene que ver mucho esa inteligencia emocional que nuestros niños y niñas posiblemente no han podido desarrollar de manera adecuada en la virtualidad. Y por lo tanto tenemos que ir apuntando como escuela a cómo vamos a trabajar ello, ¿no? También tenemos que ir hablando de esa actuación basada en evidencias, porque la evidencia, y no solo me refiero a la evidencia de aprendizaje, ojo, sino también me refiero al cuaderno de notario, también me refiero a la ficha socioemocional o sociocultural que ustedes aplican con los estudiantes, a todo aquello que se convierte en una evidencia que nos permita caracterizar al estudiante, a todo aquello que se convierte en una evidencia que me permite identificar cuáles son las fortalezas en el proceso de aprendizaje del estudiante, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cuáles son sus intereses, cuáles son las condiciones en las cuales desarrolla aprendizaje y también cuáles son las barreras que le impiden pues aprender. Y no estamos hablando en barreras solo de niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino estamos hablando en general de todos los estudiantes. Entonces, ese es el contexto educativo en el 2023. Y nosotros como maestros y maestras, pues, estamos, por lo menos cuando estamos hablando de planificación curricular, estamos en el marco del buen desempeño docente y estamos en el dominio 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué estamos mirando ahí? ¿Qué nos interesa ver ahí de nuestra propia actuación como maestros y maestras? Conocer, comprender las características de nuestros estudiantes. Tenemos que conocer quiénes son ellos, qué características tienen para que puedan desplegar procesos de aprendizaje. También tenemos que planificar la enseñanza garantizando coherencia y contextualización. Ya dijimos que hablamos del contexto y hablamos del enfoque por competencia. Y hay que planificar también en esa planificación de la enseñanza. Yo no puedo desligar la planificación de la evaluación, porque esa evaluación tiene que ser coherente con el propósito de aprendizaje que nos hemos planteado. Y no olvidarnos que siempre hemos hablado de una planificación abierta, flexible, que podemos recoger aporte de los estudiantes, que la coyuntura y el contexto nos da información importante para la planificación que vamos a desarrollar, que podemos aprovechar situaciones no previstas. Posiblemente yo planifique mis 10, 8, 12, 14, 16 unidades, lo que ustedes planifiquen en el año, o experiencias, o proyectos, o módulos, y de repente, pues, en el mes de agosto aparece algo, una situación no prevista, pero que es muy potente. No podemos dejarla de lado solo porque yo ya tengo una planificación. La planificación es abierta, es flexible. La puedo cambiar, la puedo modificar. La situación significativa puede ser otra. De repente trabajo las mismas competencias ya planificadas, pero mi situación significativa va a ser otra. Y también eso nos tiene que llevar a que en el marco de la evaluación formativa, mi planificación tiene que ser reajustada de manera constante y permanente. Porque es cierto, yo planifico desde una perspectiva inicial y desde un diagnóstico inicial, pero en el proceso es posible que aparezcan otras realidades y otras necesidades y eso me obligue a reajustar. Y eso pues tengo que tenerlo yo muy presente. Cuando hablamos ya de la planificación curricular,
Hablamos de una mirada, de una perspectiva holística e integradora, porque buscamos mirar todos aquellos elementos, todos aquellos componentes que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos diversas formas de programar, diversas formas de planificar, porque podemos proponerle a los estudiantes también situaciones significativas relevantes, sí, pero desde diversas perspectivas. Lo que estamos buscando en ellos y en ellas es una actuación compleja frente al desarrollo de la competencia. Profesor Julio, pero ¿cómo le va a exigir a usted a un estudiante de primer grado de primaria una actuación compleja? Sí le puedo exigir una actuación compleja. Seguro será una actuación compleja en el nivel y gradualidad de complejidad de su propio grado y su propia edad, pero tiene que tener una actuación compleja, porque si no yo no puedo mirar el desarrollo de la competencia. La competencia no es una actuación básica, una actuación simple. La competencia es una actuación compleja y eso lo tengo que tener presente en todos los momentos. La gradualidad de la complejidad de la competencia lo miro en el estándar. Y si el estándar no me ayuda, lo miro en los desempeños. Pero tengo que mirar esa gradualidad de la complejidad de la competencia. Y entonces en esa mirada holística, en esa mirada integradora, me pregunto qué deben aprender los estudiantes. Y ahí viene mi priorización, mi focalización. Pero, profesor Julio, ¿no tienen que aprender todas las competencias? ¿No son todas las competencias las que tienen que desarrollar? Sí, correcto. Pero ¿con cuál competencia inicio? ¿Cuál es la competencia que debería iniciar el año escolar? ¿Cuáles continúan? ¿Cuáles siguen? Entonces, esos elementos de priorización, de focalización, justamente dependen de mi diagnóstico, dependen de cómo yo he identificado esa necesidad de mis estudiantes. Tengo que desarrollar, tengo que organizar el aprendizaje, y esa organización, ese desarrollo, el aprendizaje tiene mucho que ver con la estrategia, con los procesos, con las actividades, con el tiempo, con los recursos, con los espacios. Todo ello es parte de lo que yo estoy trabajando. ¿Y cómo sabemos todos nosotros que está logrando el estudiante determinados aprendizajes? Como mi planificación es holística y es integradora, yo no puedo solo quedarme en la planificación, sino que mi planificación está articulada y está enlazada a la evaluación. Pero estamos hablando de una evaluación formativa. Y para ello yo tengo que contar con criterios de evaluación, con evidencias de aprendizaje. Tengo que estar presente, yo seguro, que estas evidencias de aprendizaje pueden ser resultados del proceso de aprendizaje o pueden ser también evidencia de aprendizaje resultados del final de todo el aprendizaje como resultado de la unidad de la experiencia o el proyecto. Tengo que estar mirando que yo puedo tener una evidencia integradora que me permita visualizar de manera concreta, de manera real, el desarrollo de la competencia. O también puedo tener evidencias parciales que están mostrando cómo ha ido desplegando sus esfuerzos y su aprendizaje el estudiante, las estudiantes. Estas diversas formas de planificar son formas que ya nosotros mismos hemos ido aprendiendo, hemos ido interiorizando. Nosotros normalmente siempre vamos desplegando procesos. ¿Qué procesos hemos desplegado? En el pregrado hemos aprendido formas de planificación. Después, seguro, nuestros primeros años de la docencia, nos hemos chocado con los maestros y maestras en las escuelas y ellos mismos nos han ido transfiriendo ciertas formas, ciertos modelos de planificación. Y esas formas y esos modelos de planificación los hemos ido aprendiendo. Hasta el 2019, el 90 y tantos % de maestros y maestras en el país, en el nivel primario, planificaban con unidades de aprendizaje. Un pequeño porcentaje de maestros planificaban a nivel de proyectos o módulos. El gran grueso de los maestros y maestras de primaria planificaban con unidades. Pero luego, a partir de la pandemia en el 2020 y 2021, que surge y aparece la experiencia de aprendizaje, muchos maestros se apropiaron de la experiencia de aprendizaje de una manera adecuada, de una manera pertinente, y en el 2022, el mayor porcentaje de maestros en el país han planificado a partir de experiencias de aprendizaje, y se ha reducido el número de unidades de proyectos.
Y eso es parte de los cambios que van habiendo, es parte justamente de lo que vamos interiorizando, de lo que vamos aprendiendo y de lo que nos vamos apropiando. Pero tenemos que comprender que planificar requiere necesariamente de procesos de reflexión, requiere de un actuar competente, como les decía yo, en el marco del buen desempeño docente. Porque ese actuar competente del maestro y la maestra le exige que el maestro y la maestra pues tenga un dominio pedagógico, tenga un dominio disciplinar, tenga un dominio de la didáctica, tenga un conocimiento claro de sus estudiantes y de sus particularidades en el aprendizaje. A eso nos estamos dirigiendo cuando hablamos de esa diversa forma de planificar. Mi mayor dominio me va a permitir mayores formas de planificación que las voy a poder implementar sin ningún problema. Y en este contexto de la planificación curricular no podemos dejar de hablar del enfoque por competencias, porque lo que estamos buscando nosotros desarrollar en la planificación curricular justamente son las competencias. ¿Y qué hacemos entonces? Cuando planificamos, pensamos en cómo generamos, cómo diseñamos, cómo organizamos sesiones, actividades, situaciones, acciones que permitan el desarrollo de la competencia. Esa es nuestra lógica de planificación. Nosotros no estamos planificando cómo vamos a enseñar el verbo y las partes del verbo y los usos del verbo. No, estamos planificando cómo vamos a desarrollar la competencia que permita al estudiante escribir. Y en el marco del desarrollo de la competencia, seguro vamos a hablar de los recursos ortográficos, seguro vamos a hablar del verbo, seguro vamos a hablar de un conjunto de recursos que le permita al estudiante escribir y escribir bien. Pero estamos pensando en el desarrollo de la competencia. Eso es lo que tenemos que ir mirando cada vez que estamos pues en esta perspectiva de desarrollar competencias. Y vamos entonces pensando en situaciones que permita que el estudiante se confronte justamente a problemáticas y a potencialidades que les exija movilizar sus capacidades, las capacidades de la competencia. Y de repente también movilizar de manera articulada diferentes competencias, porque las competencias pues no van a desarrollarse por separada siempre, sino también tenemos momentos en los cuales las competencias se movilizan de una manera articulada, de una manera integral. Los estudiantes entonces tienen que ir respondiendo a todas las demandas de los tiempos en los cuales estamos trabajando. Y hemos ido pasando por diversos enfoques, por diversos paradigmas en la construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esos diversos enfoques y paradigmas son los que nos van dando a nosotros las bases para construir el conocimiento y para construir también nuestros propios diseños de planificación. Desarrollar competencias entonces está en el marco de una actuación compleja, de un proceso complejo, ético, responsable, como lo dice Sergio Tobón. Sergio Tobón nos plantea que el desarrollo de la competencia está ligado a la actuación compleja, a procesos complejos éticos y responsables. El sujeto no solo puede ser conocimiento, habilidad, capacidad, no, también es un ser. Y como ser, tiene que tener una actuación ética, tiene que tener una actuación responsable. Y ahí están los valores, ahí están las actitudes que hacen justamente que esa competencia puede ser desarrollada de una manera integral. Pensamos entonces, cuando estamos hablando de una actuación compleja, estamos pensando en situaciones de aprendizaje desafiantes, integradoras, articuladoras, que nos permiten movilizar un conjunto de saberes y capacidades de manera articulada. Tenemos que ir mirando cómo esas situaciones de aprendizaje que proponemos articula los saberes, articula las capacidades. Es cierto que en una vieja tradición que hemos ido trayendo nosotros de las unidades, muchas veces nuestro referente de organización no era la competencia ni la situación significativa. No había un hilo común. El hilo común eran los contenidos temáticos que yo tenía que desarrollar en marzo, los contenidos que tenía que desarrollar en abril y los contenidos que tenía que desarrollar en mayo, en noviembre, en diciembre. Pero la idea es que los contenidos sí se tienen que desarrollar. Pero nuestro eje articulador
es el desarrollo de la competencia y por ende tenemos una situación significativa que articula el desarrollo de esos contenidos que queremos trabajar. Y tenemos que ir perdiendo la idea de que el aprendizaje es un aprendizaje de contenidos de manera lineal. Es decir, que primero aprendo A y después aprendo B y después aprendo C. Puede ser que los colegas, maestros y maestras que tienen un mayor dominio de matemática me pueden decir, profesor Julio, pero no, en la matemática yo necesito tres requisitos indispensables que son previos a este proceso. Es posible, pero eso no implica que tengamos una línea, ¿no? Un pensamiento lineal, permanentemente lineal, de que el desarrollo del aprendizaje sea en esa forma, ¿no? Es cuando hablábamos en el aprendizaje y la apropiación de la escritura con Coquito, nosotros pensábamos que primero el estudiante se tenía que apropiar de las vocales y después se iba apropiando de las sílabas y después se iba apropiando de las palabras, ¿no? Y en las sílabas íbamos hablando de las sílabas simples, de las sílabas compuestas, de las sílabas trabadas y un conjunto de palabras que pudiesen ser parte de este proceso que íbamos dando. Pero todo ello ha ido rompiéndose, los paradigmas también se rompen, los enfoques también se rompen. Y posiblemente en un corto tiempo el enfoque por competencia sea superado y exista otra mirada. Y eso es normal, porque estamos en un ámbito educativo, estamos en un ámbito de la cultura humana. Y la cultura humana es transformadora, es constructora de conocimiento. Y tenemos que nosotros pensar que si somos maestros y maestras, nuestro futuro permanente es la formación constante. Porque en la educación todo tiene que cambiar, no puede ser estático, no puede quedarse en un solo contexto. Y entonces estamos pensando en situaciones de aprendizaje desafiantes, integradoras, que nos lleven a la reflexión, porque nosotros valoramos necesidad de aprendizaje del estudiante en un contexto determinado, pero ese es un proceso reflexivo que termina en una acción concreta, es decir, yo reajusto, yo planteo cosas a partir de mi reflexión de esa realidad y luego también me llevan a una actuación, tanto mía como del estudiante. Entonces tengo que pensar en en esa actuación compleja cuando estoy mirando la secuencia de sesiones. Porque esa secuencia de sesiones está integrada, es coherente, es progresiva en el aprendizaje. No son sesiones planas que todos tienen el mismo nivel de complejidad, no puede ser. No puede ser que en una unidad, en una experiencia, todas las sesiones tengan el mismo nivel de complejidad. No. Si es un tejido integrador, si las sesiones están articuladas y son coherentes unas a otras, tiene que tener pues una progresiva complejidad a las sesiones, porque me está llevando a la construcción de la competencia, que es un actuar complejo. Y de igual manera tengo que estar vinculando esta mirada de la actuación compleja a los criterios de evaluación.